Una vez más, buenas tardes a todos. Realmente estamos muy felices de poder compartir este momento con ustedes. El equipo para hacer presente, hoy nos encontramos en Concepción. Vinimos a hacer un recorrido, por eso van a ver diferentes fondos. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por la predisposición en escuchar nuestro relatorio de impacto ambiental. Antes de comenzar, me encantaría presentarme para que me puedan conocer. Mi nombre es Latifi Chelala, estoy gerenciando el área de comunicación y de sustentabilidad social de Paracel. Y se encuentra Ciro. Sí, buenas tardes a todos. Yo me llamo Ciro Croce, soy el gerente de sustentabilidad ambiental de Paracel, soy uruguayo. Trabajé en Uruguay en la autoridad ambiental, lo que vendría a ser equivalente al MADES, vinculado en particular a los proyectos de las dos plantas de celulosa que están ya desde hace unos cuantos años en funcionamiento en el Uruguay. Buenas tardes a todos, mi nombre es Diana Liesegan, estoy en el departamento de comunicaciones. Muchas gracias al equipo, sería genial que puedan escribir sus nombres y de qué organización son, así nos van dejando esos datos para que nos conozcamos un poco. Porque somos muchos, no vamos a hacer presentaciones, pero les quiero comentar que este es nuestro sexto conversatorio con diferentes grupos de interés. Quisimos hacer un conversatorio abierto para que toda la sociedad paraguaya y no paraguaya pueda conocer un poco más acerca del proyecto Paracel. Hoy estamos reunidos en esta tarde para conversar acerca del relatorio de impacto ambiental de Paracel, que es el resumen de nuestra evaluación de impacto ambiental preliminar. Nosotros queremos compartir con ustedes este proyecto, los desafíos del proyecto, los impactos positivos y negativos, y que todos sean testigos del crecimiento de esta organización. Paracel es la primera empresa paraguaya del rubro de celulosa. Estamos abriendo un nuevo rubro de exportación en Paraguay. Perdón, hay una pantalla compartida. Ahí Diana nos va a ayudar a eliminar esa pantalla compartida. Gracias. Bueno, Paracel es la primera empresa del rubro de celulosa en Paraguay y que prevé una inversión de más de 3.200 millones de dólares. Es la segunda inversión más grande del país y por eso queremos comentarles de qué se trata. Voy a proyectar pantalla y me indican si pueden ver. Antes de avanzar y de proyectar pantalla, me gustaría decirles que este es un espacio de conversatorio, así que pueden hacer todas las preguntas que deseen, las consultas, las sugerencias. Estamos aquí para poder ayudar a subsanar dudas y también a compartir ideas. Bueno, nos encantaría conversar con ustedes. Hoy vamos a estar disertando Ciro y yo. Hola, nosotros somos Paracel. Somos una empresa forestal celulósica que nace con el fin de generar un impacto positivo en la sociedad y fomentar el aumento de la demanda de productos biodegradables. Paracel nace con el propósito de generar un impacto positivo en la sociedad, un impacto positivo en el país, en la región. Los fundadores de Paracel son el Grupo Zapat, liderado por el señor Blas Zapat, aquí lo pueden ver en la foto, y el Grupo Girindus, liderado por Per. Paracel fue constituido oficialmente el 12 de noviembre del 2018. ¿Cuál es nuestro propósito? Crear mejores formas de convivencia entre las necesidades del ser humano y del planeta. ¿Y cómo pensamos lograrlo esto? Transformando los recursos forestales y las vidas a través de procesos innovadores y el desarrollo socioambiental, que es uno de nuestros pilares fundamentales, utilizando tecnologías de punta y técnicas modernas. Es muy importante resaltar que Paracel va a utilizar la mejor tecnología disponible en el mundo, tecnología ya probada y validada en los países con los más altos estándares socioambientales. Ahí Ciro nos va a explicar un poquito más acerca de estas tecnologías.
Y lo que buscamos a través de la utilización de esta tecnología es generar el menor impacto tanto en el medio ambiente como en la sociedad. También nosotros estamos construyendo un sistema en base a estándares internacionales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Nosotros queremos trabajar los Objetivos de Desarrollo Sostenible que formen parte de nuestra estrategia de negocios. La ISO 26000 a través de sus 7 materias fundamentales como base en cada una de nuestras acciones, el cumplimiento de las normas IFC, y también apuntamos a certificar nuestros bosques como bosques sostenibles a través de la norma FSC. Los valores de Paracel son la seguridad, la excelencia. Queremos alcanzar la excelencia en cada una de nuestras operaciones y también queremos ver esta excelencia reflejada en el relacionamiento con cada uno de nuestros grupos de interés. Por eso abrimos estos espacios de conversación con la ciudadanía. La responsabilidad, respondiendo y haciendo frente a nuestros impactos y a las consultas de la gente, la transparencia y la ética, la sustentabilidad, que es el pilar fundamental de Paracel, y la innovación. Nosotros a través de la innovación queremos crear valor para la vida, para la sociedad y para el mundo. Ciro, te cedo la palabra. Bueno, yo les voy a contar en primer lugar brevemente en qué consiste el proyecto y dónde está localizado. El proyecto va a estar localizado, es un proyecto forestal e industrial. Ambos componentes van a estar localizados fundamentalmente en el departamento de Concepción. Como ustedes ven en el mapa, la planta industrial va a estar, este tipo de plantas necesitan estar cerca de una fuente de agua importante para agua de proceso, va a estar sobre el río Paraguay, sobre la margen izquierda del río Paraguay, a unos 15-20 kilómetros al norte de la ciudad de Concepción. Y el área forestal va a ocupar territorios que están situados en el cuadrante noreste del departamento de Concepción y también avanzando un poco en el departamento de Amambay. Podemos avanzar para que pueda hablarles un poco de cada uno de los componentes, pero antes de eso, ¿qué es lo que vamos a producir? Bueno, vamos a producir celulosa. La celulosa es un producto que ya existe en el árbol, lo fabrica el árbol, y lo que hace el proceso industrial es separarla del resto de los componentes que no son celulosa. La celulosa tiene un uso muy amplio, el más conocido es la materia prima para fabricar papel y cartón, pero tiene muchos otros usos. Se usa para pañales descartables, se usa para la tapabocas, se usa para ropa descartable, por ejemplo, que usa el personal médico, y se usa también para hacer productos químicos de muy distinto tipo. Pero además de celulosa, el proceso que utiliza la parte de la madera que no es celulosa para generar energía, utiliza esa energía para su proceso y le queda un excedente. Ese excedente está disponible para ser volcado a la red eléctrica, es un excedente de unos cerca de 100 megawatts, que equivale al consumo de unos 200.000 personas, y ese es un segundo producto de este proyecto, la celulosa y la energía generada a partir de biomasa, es decir, energía limpia. Les voy a contar el proyecto en función de sus 3 componentes. El componente forestal, como les dije, yo les dije que era un proyecto forestal industrial. El componente forestal es el que provee de la madera, el componente industrial, requiere de una superficie de aproximadamente 130.000 hectáreas plantadas, lo que significan arriba de 160 millones de árboles, que abastecen el segundo componente, que es el componente industrial, para producir del orden de 1,5 millones de toneladas de celulosa blanqueada por año por el proceso Kraft. Hay un tercer componente, para nada menor, que es el que vincula a los otros dos, y es el componente logístico, y que implica todo el diseño del transporte de la madera desde las plantaciones hasta la planta, del suministro de productos químicos a la planta y también a las plantaciones, y fundamentalmente la salida de la celulosa hacia un puerto donde se hace el transbordo a los barcos de ultramar que los lleva a los mercados del mundo. Voy a hablarles muy brevemente de cada uno de estos componentes, o en particular del forestal y del industrial. El componente forestal tiene
está compuesto por varias etapas sucesivas. Podemos avanzar, Latifi, si querés. Varias etapas sucesivas, donde la primera etapa es la planificación. La planificación es muy importante no solo porque optimiza el rendimiento productivo, es decir, se seleccionan aquellas parcelas de terreno que resultan más aptas para el desarrollo forestal, sino además porque se diseña con un criterio ambiental. Es decir, por supuesto se cumple la normativa nacional de deforestación cero, es decir, ninguna área con monte nativo es sustituida por plantaciones, ninguna, pero además de eso se reservan como áreas naturales y se promueve la reconstitución del área natural en algunos sitios que no son particularmente aptos para la forestación y que de alguna forma generan algún valor ambiental agregado. Por ejemplo, los bosques corredor o bosque ribera a lo largo de los cursos de agua y las fajas que conectan los parches de vegetación nativa existentes para formar corredores biológicos. Una vez hecha la planificación, se prepara el terreno, así se remueve la vegetación que existe, que en este caso es pradera, y es pradera que el uso que tiene actualmente, que ha tenido desde hace mucho tiempo, es el uso pecuario, es decir, la ganadería. Se remueve la capa vegetal, se hace el subsolado y se prepara la tierra para la plantación. La plantación se hace con plantines, no con semillas, no se hace directamente de semillas, se hace con plantines que se crean por clonación en viveros. Una vez hecha la plantación, requiere, como toda plantación, como todo cultivo, requiere de cuidados. En el caso de los eucaliptus, los cuidados son necesarios el primer año, eventualmente el segundo, y consisten en asegurar el suministro de agua, en asegurar el suministro de nutrientes a través de fertilizantes y del control de plagas como hierbas e insectos. El resto del periodo de crecimiento, que en estos territorios es entre 6 y 7 años, se hacen simplemente tareas de mantenimiento, de limpieza del bosque, hasta que llega el momento de la cosecha. La cosecha es totalmente mecanizada, los equipos que cortan los árboles también le quitan la corteza, le quitan las ramas y las hojas, y todo ese material es convenientemente acondicionado mediante picado, mediante chipeado, y redistribuido en el suelo de las plantaciones para reincorporar, para permitir que se reincorporen los nutrientes que fueron retirados. El árbol así limpio, el tronco así limpio, se cargan las zorras que lo llevan hasta los camiones, que son los que transportan la madera desde las plantaciones hasta la planta industrial. El proceso industrial es el segundo componente. Podemos avanzar a la otra diapositiva, Latifi. El proceso industrial es el segundo componente y está formado básicamente por 3 ciclos interconectados, que están mostrados en este dibujo con distintos colores. El ciclo azul, que es el circuito azul, que es el circuito de la celulosa, el circuito verde, que es el circuito de la energía, y el circuito amarillo, que es el circuito de recuperación de productos químicos. Empiezo por el de celulosa. La madera que llega a la planta se vuelve a hacer una limpieza, se lava, se vuelve a limpiar, el agua de lavado se recircula, se utiliza permanentemente en el lavado, después en tratamiento de decantación. La madera se chipea, es decir, se corta en pequeñas astillas de 1 o 2 centímetros de diámetro y se introduce en lo que se llama el digestor, que es donde se realiza la cocción. Es como, siendo un poco gráfico, es como hacer una sopa con pedacitos de madera. La cocción se utiliza agua caliente a presión, es como una olla a presión, con productos químicos. Ese tratamiento disuelve los componentes que tiene la madera que no son celulosa y deja la celulosa. Por lo tanto, cuando la cocción termina, lo que está dentro del digestor se filtra y queda la celulosa sólida retenida en el filtro y el líquido, el caldo, ese líquido, que es un líquido oscuro, que se llama en la jerga industrial el licor negro, pasa al circuito de generación de energía del que voy a hablar después. Ahora voy a seguir con el circuito de la celulosa. Esa celulosa que sale del digestor se lava, el agua de lavado se recircula en el proceso, pasa a la etapa de blanqueo, y luego del blanqueo, en este caso el proceso Kraft utiliza un blanqueo libre de cloro elemental, y después del blanqueo pasa a la máquina secadora, que luego de un extrusado y un secado térmico forma las hojas, las
las hojas de celulosa, es como una hoja de papel un poco más gruesa, que se embala en paquetes de 250, después 500 y después 1 tonelada, que son las que se cargan en las barcazas que las llevan luego un transbordo en un puerto de ultramar a los mercados del mundo. El segundo circuito es el circuito de la generación de energía. Ese caldo que yo les digo que sale del digestor, que contiene disueltas en el agua los componentes de la madera que no son celulosos, los químicos utilizados, se entra y se inyecta en un equipo que se llama caldera de recuperación, que tiene dos funciones. Una función secundaria que es quemar los componentes orgánicos de ese caldo, es decir, los componentes de la madera que no son celulosa, y generar con eso vapor y energía. Y la función principal que es recuperar los productos químicos que contiene ese caldo. Esos productos químicos quedan como un fundido en la base de la caldera, se retiran de la caldera y pasan al circuito de recuperación de los productos químicos, que por una serie de procesos que involucran un horno que genera cal, que se llama por esa razón horno de cal, vuelven a estar aptos para ser nuevamente utilizados en la cocción. Este proceso, el proceso de las calderas, está la caldera esta de recuperación que les comentaba, y hay una segunda caldera que se llama caldera de biomasa, que es la que se utiliza para procesar, para quemar todos los restos que quedan en el patio de maderas, es decir, todos los restos de esa limpieza que se hace al principio cuando llegan los troncos, más el exceso de biolodos que se genera en el tratamiento secundario de efluentes, que una vez secados en materia orgánica se introducen en la caldera y también se utilizan para generar energía. La energía generada por estas dos calderas se utiliza el vapor generado por estas dos calderas se utiliza para calentar los procesos calientes de la planta y para generar energía eléctrica en una turbina, que abastece la planta y que genera un excedente, que es el que yo les comentaba hoy, aproximadamente 100 megawatts, que está disponible para ser introducido en la red eléctrica nacional. Estos tres procesos, estos tres circuitos funcionan de manera interconectada y es de esta forma en que el proceso resulta eficiente, es decir, el insumo principal es la madera, que junto a los productos químicos que se recuperan genera dos productos de salida, celulosa y energía. Podemos pasar a la próxima y les muestro un breve resumen, muy breve, de lo que le dije hasta ahora, de todo el proceso. Perdón, les muestro antes una maqueta que realizó el Departamento de Ingeniería a raíz, en función del propio plano proyectado para esta planta. Esto está mirado, digamos, desde el noreste, es decir, que atrás y un poquito a la derecha estaría el río Paraguay, y atrás y hacia la izquierda estaría la ciudad de Concepción. Ese edificio, el edificio más alto que ustedes ven, que tiene el nombre de Paracel, es la caldera de recuperación, es un edificio muy grande, es un equipo muy grande, del orden de los 80 metros de alto, y lo que está adelante, ese caño, es la chimenea que reúne las tres emisiones de gases focalizadas, que son la emisión de la caldera de biomasa, la emisión de la caldera de recuperación, de las cuales ya les hablé, y la emisión de los hornos de cal, que también les hablé. Les hago un breve resumen entonces en la próxima diapositiva de todo el proceso. El proceso se inicia en el vivero, con la clonación de las plantas, que se plantan en el terreno preparado, se desarrollan los bosques, se cosechan. La madera en troncos es transportada a la planta industrial, donde se separa la celulosa de los componentes no celulósicos. Los componentes no celulósicos se utilizan para generar la energía del proceso, y la celulosa se embala, se carga en la terminal de Paracel, que va a estar en el propio sitio de planta, y luego se hace un transbordo en un puerto de ultramar, posiblemente localizado en Uruguay, desde donde salen buques apropiados, de calado apropiado, a los mercados del mundo. Este es una descripción muy breve del proyecto, y este proyecto va a estar localizado en un ambiente concreto, un ambiente que tiene características socioeconómicas, que tiene características físicas y que tiene características biológicas determinadas. Nosotros hicimos un diagnóstico de este medio por dos razones. La primera razón es para poder evaluar cómo va a interactuar este proyecto con este ambiente y poder evaluar los impactos, de lo que voy a hablar después.
Y el segundo objetivo de hacer este relevamiento es para poder asegurar de que ninguno de los impactos negativos que pueda tener el proyecto vaya a modificar en nada ninguna de las condiciones ambientales que el medio, tanto en su componente socioeconómica, como biológica, como física, presenta hoy. De esta manera hicimos unos estudios bastante profundos que llevaron muchos meses, incluso algunos están todavía en camino, sobre, como ustedes venían antes, una reunión con las comunidades indígenas. Ven acá una foto del relevamiento que se hizo de fauna, en este caso herpetofauna, que es fauna anfibios y reptiles, pero también se hizo de mamíferos, se hizo de aves, se hizo de peces, se hizo de fauna bentónica, se hicieron reuniones en todas las comunidades que están en el entorno del sitio de planta, y se está en este momento haciendo lo mismo en la zona forestal. Se hicieron mediciones de calidad de agua en el río, se hicieron mediciones de calidad de aire, que es la diapositiva, la foto que ustedes ven arriba a la derecha. Ven se hicieron monitoreo de sedimentos del río también, calidad de sedimentos del río. Y todo esto nos generó una base de datos, y se hizo monitoreo de ruido, que es lo que ustedes están viendo, ruido ambiente, que es lo que ustedes están viendo en la foto central, agua subterránea, que es lo que ven en la foto de la derecha, peces, que ya dije, en la foto de la izquierda. Todo esto nos generó una base de datos que nos permitió hacer la evaluación de impactos que describimos en un documento. Esta foto corresponde al monitoreo de flora. Les decía que todos estos datos y la interacción que el proyecto tiene nos permitió hacer el estudio de impacto que presentamos en un documento de 2.000, a esta altura 2.300 páginas, que está en evaluación del MADES. Les voy a hablar ahora del resultado de esa interacción, es decir, cómo el proyecto que les describí interacciona con el medio que nosotros diagnosticamos. Voy a hacer un enfoque clásico, tradicional, y voy a ir rápido también. Por supuesto, estoy abierto a todas las preguntas que ustedes quieran hacer. El enfoque clásico se basa en consumos y emisiones. Los bosques van a tener consumo fundamentalmente de agroquímicos. Los agroquímicos que se usan, como ya les dije, son fertilizantes, en algún caso algún corrector de acidez, que es cal, y herbicidas e insecticidas para el control de hormigas. Como ya les dije, los residuos generados no es una emisión, porque los residuos formados fundamentalmente por corteza, ramas y hojas, se procesan en el lugar y quedan en el lugar para reincorporar los nutrientes que contienen al suelo. Los residuos agroquímicos, formados fundamentalmente por envases vacíos, se tratan de acuerdo a la normativa internacional, se lavan y se destinan a reciclaje en las condiciones establecidas. Hay otro intercambio que tienen los bosques, que en este caso es el intercambio positivo, que es la captura de dióxido de carbono y la liberación de oxígeno como consecuencia del proceso de fotosíntesis. Las plantas, los proyectos forestal celulósicos tienen una particularidad, y es que el balance neto en todo el proceso, incluyendo el transporte y la industrialización, tiene un balance positivo de captura de dióxido de carbono. Es decir, todo el proyecto tiene una contribución neta positiva a la reducción de gases de efecto invernadero. El transporte también tiene impactos ambientales. Uno es el consumo de combustible fósil, que es tradicional en cualquier transporte, y otro es la emisión de gases de combustión y de material particulado, de polvo, fundamentalmente proveniente de la rodadura en caminos no asfaltados. Y la planta tiene el consumo de productos químicos, como le dije, para hacer la cocción. Si bien hay una recuperación de los productos químicos, siempre hay que hacer una reposición, no hay ningún proceso que sea totalmente cerrado. Tiene también el consumo de agua, en una cantidad importante, del orden de 1 metro cúbico por segundo, que se toma del río Paraguay, y una vez tratada se utiliza en el proceso. Y esa agua genera un efluente que es, luego de tratado en una planta de tratamiento de 3 etapas, es retornada al río Paraguay. En términos de cantidad, la cantidad de agua que se toma es casi la misma que la cantidad de agua que se vierte. Por lo tanto, si bien la calidad es diferente, en términos de cantidad no hay una afectación neta de ningún tipo en cuanto a la disponibilidad de agua. Y aunque lo hubiera, aunque toda el agua quedara en la planta, el caudal del río Paraguay es suficientemente grande con respecto a la toma, al consumo de la planta, que también sería insignificante. Pero esto ni siquiera ocurre.
Hay dos emisiones más, las emisiones de gases y las emisiones de residuos, además del ruido habitual que tiene toda planta industrial. Todas estas emisiones el proyecto tiene incluido dentro de su diseño una serie de equipos que tienen la función de mitigar estas emisiones, y voy a hablar muy brevemente de las consecuencias solamente. Después podemos profundizar en el tema de que quieran. Tanto para los efluentes líquidos, como para los gases, como para el ruido, se realizó con los valores de salida, de concentración de salida, de niveles de salida, se realizó una modelación de cómo esos componentes iban a distribuirse en el ambiente. En el caso del agua se hizo una modelación, el efluente se vierte al río a través de un emisario que avanza unos 300 metros, unos 150 metros en el río, y que se distribuye a través de difusores. Se hizo una modelación con un modelo internacional, que es un modelo de la Agencia de Estados Unidos, Agencia Ambiental de Estados Unidos, y el resultado es que a una distancia, la distancia máxima a una distancia mayor de 2 metros de la descarga del efluente, la calidad que va a tener el agua del río es la misma que va a tener aguas arriba de la descarga. Es decir, que si yo tomo una muestra de agua a 2 metros de distancia de donde se descarga, es imposible saber por la calidad del agua si la planta está funcionando o no. Es imposible saber si hay una planta de celulosa vertiendo efluentes o no. Lo mismo se hizo para los gases. Se hizo una modelación de los gases que salen por la chimenea, y se determinó que la concentración a nivel de piso en todos los puntos del entorno de la planta cumple con la normativa de calidad de aire que establece la resolución 459, creo que es. Ya les digo, 259 del año 2015 para calidad de aire. Así como el efluente, la composición del efluente cumple con todos los valores de los parámetros que están establecidos en la resolución 222 del año 2002. Lo mismo se hizo para el ruido, se hizo una modelación del ruido, y también se determinó que con la planta funcionando, con los niveles esperados de ruido que están establecidos por los fabricantes de los equipos, con las medidas de insonorización propuestas en la instalación de esos equipos, se cumple con la normativa de ruido establecida en Paraguay. Con respecto a los residuos, la planta genera básicamente dos tipos de residuos industriales. Uno es un residuo inorgánico y otro es un residuo orgánico. Hay dos rellenos sanitarios para esos residuos, que cumplen con todas las normas internacionales para esos rellenos y también con las normas establecidas en Paraguay, por supuesto, que tienen que ver con la impermeabilización de la base, una doble membrana de polietileno y una carpeta de protección de hormigón, además con los equipos de monitoreo para detección temprana de fugas y pozos de monitoreo de agua subterránea para asegurar de que no hay ninguna filtración. A pesar de esto, o digamos como uno de los elementos de gestión, que es el segundo componente importante para minimizar la afectación al ambiente, además de los equipos, la gestión, como elemento de gestión de los residuos, se tiene la práctica de la minimización, y por lo tanto el proyecto incluye una planta de compostaje, donde todo residuo orgánico capaz de ser compostado se va a compostar, y el compost ahí generado se va a utilizar en las plantaciones. Tiene una planta de generación de corrector de acidez del suelo a partir de los residuos inorgánicos, y todos aquellos materiales que se generen como consecuencia de la operación industrial que sean pasibles de reciclado, papel, cartón, plástico, vidrio, etcétera, van a ser debidamente acondicionados y gestionados a través de gestores autorizados para su recuperación. Les hablé acá de los impactos negativos. Me gustaría que Latifi les hable un poco de los impactos positivos, para después hablarle de esto que empecé a mencionar, que es los elementos de gestión que aseguran que este proyecto sea amigable con el ambiente, es decir, que todos los impactos negativos estén evitados, minimizados, mitigados, y que los impactos positivos estén potenciados. Si querés, Latifi, te dejo para que hables un poco de los impactos positivos. Gracias, Ciro.
Bueno, como Ciro estuvo mencionando, es un proyecto muy grande. Realmente todo el equipo de Paracel estamos entusiasmados con el proyecto porque sabemos que además de lo mencionado por Ciro, detrás viene consigo muchos impactos positivos. Hoy les voy a hablar específicamente de 5 impactos positivos que nosotros evaluamos. Antes de avanzar en el tema de los impactos, me gustaría comentarles que para desarrollar sus programas sociales, porque Paracel hoy en día tiene 26 programas socioambientales enlistados, para realizar este desarrollo de los programas, precisamente trabajamos en lo que nos había mencionado Ciro, que es el estudio de línea de base. Nosotros conversamos con más de 300 personas desde el componente industrial, hicimos estudios sociales del componente industrial. Hoy en día estamos haciendo los estudios sociales del componente forestal. También comenzamos con las conversaciones con las comunidades indígenas para cumplir con el decreto 1039 del año 2018. Y ahora estamos trabajando en la segunda fase precisamente para lograr hacer la consulta y el consentimiento de estas comunidades. En todas las cosas que vamos desarrollando tenemos como bandera, como les mencioné, no solamente la generación del valor económico, que es el fin de las organizaciones. Nosotros tenemos el fin de ser una empresa sustentable, es decir, aparte de la generación de un valor económico, buscamos poder generar un impacto positivo en la sociedad y en el medio ambiente. Por eso nosotros nos acercamos para relevar expectativas, para conocer qué buscan las personas que están en nuestra área de influencia, y a partir de esa conversación van surgiendo y surgieron estos programas y acciones que van a ir desarrollando, que vamos a ir desarrollando desde Paracel. Uno de los puntos positivos del proyecto, y que realmente todos sabemos que un punto positivo en la situación en la que nos encontramos hoy en el país y en el mundo, es la generación de puestos de trabajo directos e indirectos. En este punto me gustaría ser súper clara con todos, porque se prevén etapas para la contratación de personas. En la etapa de construcción, que va a durar desde febrero del año que viene hasta el primer semestre del año 2023, se estima la contratación en un pico máximo de 8.000 personas. Cuando hablo de un pico máximo me estoy refiriendo a que este número va a ir creciendo de manera paulatina, pero luego va a ir bajando. Nosotros desde Paracel esperamos contratar el mayor número de mano de obra local, pero tenemos que ser conscientes que es la primera industria de celulosa en el Paraguay. Entonces tenemos que formar a la mano de obra local, y por eso estamos trabajando en estrategias para el desarrollo del capital humano. Ya tenemos un convenio firmado con el Ministerio del Trabajo, con quien estamos viendo y desarrollando estrategias para la capacitación permanente de la mano de obra. También ya tuvimos un conversatorio con las universidades porque queremos acercarnos a la fuente del conocimiento de la ciencia para establecer alianzas estratégicas que nos permitan seguir formando a las personas de Paraguay en este rubro. Volviendo a la generación de puestos de trabajo, en el componente de la construcción, como les dije, se prevé en el pico máximo la contratación de 8.000 personas, y en la planta una contratación de 4.000 personas, tanto en el componente industrial, forestal, logístico. Las actividades que estamos desarrollando y que seguro que vamos a ir comentando relacionadas a la capacitación es que vamos a hacer un banco de datos de todas las personas que deseen trabajar, porque nosotros en febrero vamos a comenzar un curso de formación de 350 técnicos que van a ser los futuros operarios de la planta. Entonces es súper importante que nos vayan siguiendo, que vayan viendo las noticias que publicamos acerca de la captación de mano de obra, y también es súper importante que la ciudadanía y que las personas empiecen a formarse en este rubro para que puedan ser parte en algún momento de Paracel, si eso es posible, o de las empresas que van a trabajar para Paracel, porque también este es un dato muy importante. En muchas de las etapas van a ser otras empresas las que contraten, pero para suministrar un servicio o un producto para Paracel. También un punto no menor es el desarrollo del turismo.
y entre otros emprendimientos. Ustedes sabrán que la industria del turismo requiere de mucha mano de obra. El turismo es un motor potencial de desarrollo económico de un país y nosotros estamos seguros que podemos desarrollar con ayuda del Estado, de la ciudadanía y del Departamento de Concepción el turismo de la región y por ende nuevos emprendimientos y el aumento del poder adquisitivo de las personas. Realmente este es un proyecto súper lindo, pero nosotros queremos dialogar de manera sincera en cada una de las etapas con ustedes e ir comentándoles cómo vamos avanzando, cuáles son nuestras nuevas necesidades y también queremos escuchar sus inquietudes y sus comentarios acerca del proyecto. Avanzando un poco más, es muy importante que sepan que Paracel, como les había dicho, la sustentabilidad es un valor de Paracel y nosotros no queremos trabajar la sustentabilidad de manera improvisada, por eso estamos trabajando en el desarrollo de un sistema socioambiental sólido que se basa en el ciclo de Deming, donde trabajamos como punto principal la planificación a través de la conversación con grupos de interés y con las necesidades propias de la planta, la implementación, la verificación de todas las cosas que hacemos y por supuesto la activación de la mejora continua si nos damos cuenta que nos desviamos de aquello que nos vamos planificando. Para establecer este sistema sólido, este sistema socioambiental sólido, estamos utilizando las herramientas que les había mencionado y tenemos como pilar los objetivos de desarrollo sostenible. Queremos ser una empresa que tome esa bandera de trabajar por el planeta, por las personas, por la paz, por la equidad y por sobre todo con la generación de alianzas estratégicas que nos permitan ir alcanzando nuestros objetivos. Aquí están los programas ambientales. Ciro, ¿querés comentar un poquito antes que avance? Muy brevemente, porque ya para no ser largo, no les voy a leer los programas, no tiene sentido. Digamos que tenemos dos tipos de programas, los programas que son propiamente de gestión, de los cuales yo les hablé de uno ya, que es el de gestión de residuos. Ese programa de gestión de residuos es el que lleva adelante la política de las 3R, la política de reducción, primero en origen, la recuperación de todo lo que se pueda, el reciclado, y establece los parámetros de gestión para que todo esto funcione correctamente. Y el otro grupo grande es el grupo de los programas de monitoreo, que es lo que permiten controlar y medir si efectivamente las medidas que estamos tomando con respecto al desempeño ambiental son eficientes o no. Voy a hacer un único ejemplo, por ejemplo, el programa de monitoreo de la calidad de aire. El monitoreo de la calidad de aire va a continuar los estudios de línea de base de calidad de aire que nosotros hicimos. Instalamos 3 estaciones durante un tiempo, durante una semana, estuvieron monitoreando en forma permanente. Una fue en la ciudad de Concepción, en el predio de Senaxa, la segunda fue en la Municipalidad de Loreto y la tercera fue en la comisaría de Laguna Plato. Podrán mantenerse esos puntos o no, eso lo estamos coordinando con el MADES, porque esto genera información de la calidad del aire ambiente, y el MADES puede tener interés en tener esa información para su propia gestión, y cuando digo el MADES también digo las autoridades locales. Por lo tanto, nosotros estamos dispuestos a poner esos equipos en el lugar que las autoridades entiendan más conveniente, y eso lo que asegura es que la calidad del aire ambiente sea la misma que existe hasta ahora y que la operación del proyecto no cause ningún impacto en ella. Es más, como los parámetros de calidad, la mayoría de ellos se pueden medir, se miden en tiempo real y se pueden transmitir online, no solo la planta va a tener esos datos, sino que el proyecto le propuso al MADES transmitirle en tiempo real los parámetros de calidad de aire, de manera que el MADES en Asunción pueda tener en cada momento cómo es la calidad del aire en los puntos que el MADES elija y verificar que el funcionamiento de la planta no tiene ninguna afectación al ambiente. Así como está el programa de monitoreo de calidad de aire, está el programa de monitoreo de la calidad de agua del río Paraguay, el programa de monitoreo de la condición de la biodiversidad, y por supuesto los programas de monitoreo internos de la planta, que es lo que sale de la planta de tratamiento de efluentes, los gases que están saliendo por la chimenea, el ruido que están generando los equipos, etc. No quiero avanzar, pueden preguntar lo que quieran en esto, pero seguramente sea interesante hablar algo de los programas del área social, la TIFI. Gracias.
Gracias, Ciro. Como les había mencionado, en Paracel contamos con 26 programas socioambientales. Tampoco les voy a hablar detenidamente de estos programas, pero seguro más adelante les vamos a ir comentando con detalles. Nos pueden hacer las consultas que quieran y que deseen. Pero les quiero hablar de dos puntos fundamentales y que hoy son críticos para nosotros. La difusión y la comunicación, por eso abrimos estos espacios de conversación y de diálogo, porque nosotros queremos que ustedes conozcan acerca de Paracel, lo que proyectamos. Hoy somos un proyecto, el financiamiento tendría que estar cerrado más o menos en febrero, entonces nosotros vamos a ir comentándoles todas esas etapas. Queremos conversar con ustedes y que también nos vayan comentando qué piensan. Y otro punto clave es la gestión de quejas, reclamos e inquietudes. Hoy Paracel cuenta con varios canales de comunicación, así que pueden comunicarse con nosotros a través de cualquiera de esos canales. Nosotros estos programas los vamos a implementar en compañía de las personas de la sociedad con quienes vamos a trabajar. Y para cerrar lo de los programas, me gustaría mostrarles esta imagen. Ahí pueden ver una planta y es lo que proyectamos. Nosotros desde Paracel somos conscientes que formamos parte de un ecosistema y que en este ecosistema conviven diferentes tipos de poblaciones y diferentes tipos de especies. Y todas las especies y las poblaciones y las organizaciones que forman parte de este ecosistema comparten los mismos recursos y los mismos medios. Desde el concepto de la sustentabilidad, nosotros somos conscientes que tenemos que cuidar estos recursos, los recursos naturales y los recursos humanos, que tenemos que cuidar a nuestra sociedad y al medio ambiente, porque si hoy comprometemos los recursos que tenemos para poder satisfacer las demandas presentes y ponemos en riesgo estos recursos para el futuro, Paracel va a fracasar como empresa, Paracel va a fracasar desde su propósito y toda la sociedad va a quedar dañada. Entonces nosotros somos conscientes de que para satisfacer las necesidades de hoy y del futuro tenemos que seguir cuidando los recursos que nos provee la naturaleza y que tenemos que trabajar para que nuestra comunidad sea una comunidad próspera y que siga creciendo. Para poder lograr esto, nosotros necesitamos trabajar en alianza con ustedes y de la mano con la sociedad. Estos son los canales de comunicación. Pueden buscarnos en las redes sociales. Nos pueden escribir en infoparacel.com.pi si tienen alguna duda. También en nuestra página web tenemos una línea de atención gratuita de reclamos que es la línea *1177. Desde cualquier Tigo pueden llamar y es gratuita. O si tienen algún tipo de denuncia, pueden escribirnos a ética@paracel.com.pi para que puedan saber un poco más acerca de cuáles son los temas que afectan a la ética y que dañan desde Paracel los derechos humanos y a la sociedad. En nuestra página web, donde dice documentos, pueden bajar nuestro código de ética que se encuentra en 3 idiomas. Para cerrar la tarde y después conversar un poco más con ustedes, les quiero comentar que desde Paracel proyectamos la conformación de un comité de comunicación y monitoreo. Nosotros deseamos que personas de la sociedad sean parte de Paracel y que nos puedan ayudar analizando y viendo si todas las cosas que vamos desarrollando que son positivas y cubren las expectativas de la sociedad. Por eso es que nosotros dejamos abierto este canal para que todas las personas que quieran ser parte del Comité de Comunicación y de Monitoreo de Paracel se puedan unir. Esto lo pueden solicitar a través de cualquiera de nuestros canales de comunicación o me pueden escribir directamente a mí. La idea es que este Comité de Comunicación y Monitoreo pueda reunirse con una frecuencia determinada, que pueda visitar la planta, que pueda visitar cuando se esté construyendo la planta y que podamos ir desarrollando juntos otros procesos que nos permitan construir juntos esta empresa que nosotros confiamos que va a ser una empresa que va a generar un impacto positivo en la sociedad y en el medio ambiente. Muchísimas gracias. Ahora nos encantaría poder escucharles.
¿Alguien tiene alguna consulta? Bueno, una consulta tengo muchas, pero primero que nada felicitarlos y desearles el mayor de los éxitos, que es lo más importante. Y bueno, le hace bien al país y a la región todo esto que nos explicaron y bueno, éxitos. Simplemente eso. Muchísimas gracias. Sí, buenas tardes. ¿Se escucha? Mi nombre es Martín Gabirondo, soy uruguayo, igual que Ciro Croce. Trabajé en la construcción tuve la suerte de trabajar en la construcción de ambas plantas de celulosa, aquí en Uruguay, y después tuve continuidad en la última que se construyó en un pueblito llamado Conchillas, sobre el río Uruguay. Créanme que sí es un proyecto que vale la pena desarrollar, esforzarse, no solo por todos los beneficios que presentaron allí, sino que no tener miedo a los posibles impactos negativos, porque si uno trabaja desde la gestión, seguro van a lograrse mitigar. En el sector donde se instaló aquí en Uruguay, un pueblito muy chiquito, hoy día si pasás, es como si hubiera sido antes de haber construido la planta. Sí, como consulta, conociendo la operación de aquí en Uruguay, quizá allí es distinto por las distancias, no lo sé. Las plantaciones en Uruguay están bastante distantes de la ubicación de la planta industrial, y el costo logístico, digamos, requiere inversión en infraestructura o se traduce en alto costo, digamos. La consulta es, el transporte de madera es vía camión, me imagino, desde las plantaciones hacia la planta, y luego la salida de celulosa va a ser vía fluvial, o también la madera se va a transportar vía fluvial. No sé, Latifi, contesto. Sí, por favor. Primero un saludo al compatriota. Y sí, efectivamente, el transporte, la distancia media de las plantaciones a la planta anda en los 150 kilómetros, y la madera de los bosques propios de Paracel va a ser transportada en camión hasta la planta, y la celulosa va a salir en barcaza por el río Paraguay, Paraná, hasta un puerto que muy probablemente esté ubicado en Uruguay, donde se va a hacer el transbordo a los barcos que cruzan el océano. Durante el primer tiempo, porque los bosques se están recién empezando a plantar, Claro. Por lo tanto la madera propia va a estar disponible recién dentro de 6 años, la planta va a estar pronta, esperamos, antes. Durante el tiempo que no estén los bosques propios disponibles, se va a traer madera desde afuera, y ahí es probable que alguna parte de la madera venga también por vía fluvial. Pero eso está a estudio, todavía no está confirmado. Gracias. Gracias, Ciro. Gracias, señor Martín. Acá tengo algunas consultas. Muchas gracias a todos por sus comentarios, por la buena vibra. Uno de los comentarios, una de las consultas, Ciro, es: el RIMA menciona la opción de producir celulosa y suelta. La consulta es: ¿ustedes ya tomaron esa decisión? Sí, el RIMA nosotros lo entregamos el 22 de julio al MADES, y en realidad recoge el estado del arte de la ingeniería del proyecto del primer trimestre del año. En ese momento se sabía que se iba a hacer celulosa sólida, pero también estaba potencialmente la opción de hacer celulosa soluble. Por lo tanto, al MADES nos pusimos en el peor escenario desde el punto de vista ambiental, y dijimos, mirá, vamos a suponer que fabricamos las dos. Después, durante el avance del proceso de ingeniería, se decidió que no se va a hacer celulosa soluble,
Así que por eso yo no les hablé de la celulosa soluble. Pero eso quedó en los documentos, y como quedó en los documentos, nosotros preferimos dejarlo en el RIMA, porque no queríamos que el RIMA dijera una cosa diferente a lo que decía los documentos, que el RIMA debe reflejar, que es lo que presentamos al MADES. Pero no se va a hacer celulosa soluble. La celulosa soluble es la que se utiliza para fabricar productos químicos. Gracias, Ciro. Tengo una consulta de Vivi. Muchas gracias, Vivi, por el aliento. La consulta de Vivi es si la producción será 100% exportada. ¿100% qué? Perdón, te perdí. Exportada. Sí, la producción va a ser 100% exportada. Eventualmente, porque hay un tema ahí de escala y de logística. Tampoco hay ninguna planta de papel en Uruguay que pueda utilizar esa materia prima. Si en el futuro se desarrollara, podría venir otra empresa, o eventualmente mismo para hacer, no lo sé, o otra empresa que instale una fábrica de papel en Paraguay, y bueno, podría hacerse un acuerdo, pero por el momento es 100% producto de exportación. Hola, yo tengo algunas preguntas. Mi nombre es Marina. Yo soy de Brasil, perdón por mi español. Yo trabajo en RISE Fast Markets, que es la proveedora de informaciones en el sector, y hacemos los precios de commodities como FOEX, que es utilizado por toda la cadena. Y me gustaría entender un poco mejor la idea de fecha de inicio de producción y cuándo esperan tener la aprobación del gobierno, y hoy cuánto tienen ya de plantaciones. Porque me recuerdo que en Argentina se hablaba mucho que tal vez las plantaciones de Misiones, que hay mucho eucalipto allá, podría ser utilizada en este proyecto. Entonces no está muy claro si esta madera de terceros será de Argentina. Y cuándo realmente se espera que sea el inicio de producción. Muchas gracias. Bien. Nosotros esperamos tener la autorización ambiental antes de fin de año. Hasta no tener la autorización ambiental no podemos empezar a construir. La autorización ambiental de las plantaciones, de la mitad de ellas ya las tenemos, y la de la planta estamos esperando para antes de fin de año. Por lo tanto, estamos previendo comenzar la construcción al principio, en el primer trimestre del año próximo, y la construcción lleva 2 años y medio. Por lo tanto, estaríamos empezando a producir a mediados del año 2023. Y los bosques están empezando a ser plantados recién ahora, justamente porque obtuvimos este año las primeras permisos ambientales para las plantaciones, y estarían disponibles, empezarían a estar disponibles a partir de los 6 años, es decir, a partir del 2026. 2026, 2027. En ese intermedio, efectivamente, uno de los posibles suministradores es Argentina, otro es Brasil. Todavía no está definido qué cantidades, cuándo, ni de dónde va a venir la madera. Se está negociando, eso forma parte de toda el área logística. Se está negociando, no está definido todavía. Pero ese es el panorama en cuanto a fechas. Ok, gracias. Y Latifi comentó que la parte de financiamiento estará lista en febrero del próximo año. Esta es la fecha que esperan tener la parte de estructuración financiera. Es la meta. Por eso es importante que nos vayan siguiendo. Nosotros siempre vamos a ir comentando el avance de nuestro cronograma y los resultados de cada una de las etapas. Ok, gracias. Con gusto. Hernani, me parece súper interesante tu pregunta, pero me gustaría poder escucharte y que profundices un poco más. No sé si entendí bien la pregunta. ¿Nos podrías hacer la pregunta? Sí, claro. Muchas gracias, Latifi. ¿Me escuchas? Sí, el tema es que en general estas plantas requieren en la fase de obra de literalmente miles de trabajadores. ¿Cómo van a manejar ustedes alojamiento, comida, salud, etcétera? Hay un gran impacto.
especialmente indirecto, en los pueblos, bueno, o sea, en el territorio. Entonces, ¿cómo tiene ustedes planejado manejar el influjo de trabajadores que, sin embargo, vendrán de todas partes del país? Gracias por la consulta. Hoy en día tenemos previsto la construcción hasta ahora de 3 alojamientos temporarios. Estos alojamientos van a estar construidos cumpliendo con todos los requisitos y las metas que nos dictan en el ODS número 11, para que las personas puedan tener la calidad de vida que se merecen. También esto forma parte de nuestros programas sociales de monitoreo y de seguimiento. En esos alojamientos está previsto que las personas puedan tener espacios de esparcimiento, que puedan tener la alimentación, la mejor alimentación que puedan tener, y que se cuiden otros factores que puedan afectar. Como estás diciendo, es una gran movilización de personas, y eso ya lo estamos analizando y están previstos en nuestros programas. Gracias, así es. En mi experiencia es mejor tener alojamientos dedicados y no tener mucha gente dispersa en, bueno, diferentes hogares, etcétera. Es casi imposible de controlárselo. Gracias. Gracias. Latifi. Martín, te escucho. Buenas tardes. Bueno, felicitaciones primero. Yo soy Martín Mongelov, soy asesor ganadero para WWF en Paraguay, y ver un proceso de explicación de un relator y promete. Le felicito por ese trabajo primero. Mi pregunta es, teniendo en cuenta la coyuntura ambiental, si es que consideran una amenaza, que me imagino que sí, la bajante que estamos viviendo del río, y cómo, si tienen pensado, o cómo gestionarían, o si está en los planes. Quizá una pregunta sin respuesta, pero por lo menos para saber qué piensan. Ciro. Estaba sacando el mute. El problema que presenta el fenómeno de bajante tiene que ver con las dificultades para la salida de la celulosa. Determinaría que las barcazas no pudieran salir con toda la carga que pueden salir, tienen que salir con menos carga, y entonces se precisan más barcazas. Eso está estudiado, es parte del estudio logístico que se hace. El otro efecto que me gustaría descartar tiene que ver con la toma de agua para la planta y la descarga de efluentes. En ese caso no, para nada. Todas las modelaciones que se hicieron, incluso esta que yo les hablé de los 2 metros, eso ocurriría en el cauce, en el escenario de caudal mínimo del río registrado. Es decir, que es el peor escenario también. Estas modelaciones siempre se hacen en las peores condiciones, porque si la peor condición da bien, no tiene sentido preocuparse. Así que con respecto a la descarga de efluentes, esta información que yo le di es previendo el caudal mínimo del río, y la toma de agua tampoco, porque en realidad aún en estas condiciones el caudal del río es absolutamente varios órdenes de magnitud superior a lo que requiere la planta. Por lo tanto, el suministro de agua a la planta no se ve afectado, y como yo le dije, en términos de cantidad, la cantidad de agua que toma la planta es la misma cantidad que había. Por lo tanto, en términos de cantidad, el río no lo va a afectar. Hay un punto más que quiero decirlo ahora, y es que el proyecto prevé que la descarga de efluentes sea hecha aguas arriba de la toma de efluentes. Es decir, la planta va a estar tomando agua después de la descarga. Esa es una garantía de la confianza que tiene la empresa en el tratamiento de los efluentes que genera. Ya que estás en el tema agua, perdón, Martín, ¿puedes responder a tu pregunta? Sí, muchas gracias. Gracias a vos por acompañarnos. Ya que estás con el tema de agua, Ciro, la siguiente pregunta es: ¿qué tipo de tratamiento será utilizado en los efluentes? Sí, es un tratamiento en 3 etapas. La mayoría de la fábrica de celulosa, la gran mayoría de la fábrica de celulosa tiene un tratamiento de 2 etapas. La nuestra va a tener un tercero y se los comento. Las 2 etapas tradicionales son un primer proceso físico-químico,
que consiste fundamentalmente en la remoción de los materiales discretos, los que están suspendidos, y un segundo tratamiento que es un tratamiento biológico, es decir, con biolodos, es decir, consiste, aeróbico, con aire, es decir, consiste en hacer crecer microorganismos a expensas de la materia orgánica que tiene el efluente. Esos organismos es una biomasa que decanta, se separa, se separa el exceso, se mantiene la cantidad necesaria, y esa biomasa es la que yo les comentaba que luego de secada se utiliza como combustible para generar la energía que la planta requiere y el excedente que se vuelca a la red. En el caso de la planta de Paracel, agregamos un tercer proceso, es un proceso físico-químico que tiene fundamentalmente la función de reducir la concentración de aquellos compuestos que son de particular difícil biodegradación y que se miden, químicamente se miden con el parámetro DQO, porque en la resolución 222 del MADES el parámetro DQO está establecido para la calidad de los efluentes, y para asegurarnos de cumplir con lo que establece ese parámetro, decidimos introducir esa tercera etapa. La tercera etapa también tiene unas consecuencias adicionales, como por ejemplo reducir el contenido de fósforo y mejorar la condición de color del efluente, que en el caso de Paracel no se necesitaba, pero para reducir estos componentes orgánicos que yo les decía fue necesario introducir. Las dos plantas que funcionan en Uruguay, la de UPM y la de Monte del Plata, no tienen, hasta donde yo sé, hasta el momento no tienen tratamiento terciario como sí va a tener la de Paracel. Gracias, Ciro. Tengo otra consulta vinculada a medio ambiente. La consulta es cómo se van a gestionar los residuos peligrosos en la zona. Sí. Los residuos peligrosos, los que están considerados peligrosos por estar en la normativa con ese nombre, es decir, están constituidos por pinturas, restos de pinturas, envases de pintura, fondo de tanques de combustibles, aceites usados, lámparas fluorescentes, y en la parte forestal los envases de agroquímicos van a ser, hay normativas de procesamiento para todos ellos. En principio lo que va a hacer Paracel es acopiarlos adecuadamente y gestionarlos a través de gestores autorizados que le den el destino que está establecido. Por ejemplo, los materiales plásticos, en algunos casos es un tratamiento para poderlos disponer a disposición final, en otros casos consiste en un lavado para poder recuperar las partes plásticas, en fin, cada residuo tiene, en el tema de los aceites, se puede hacer un blending para utilizarlo como combustible alternativo en algunos equipos, con determinadas condiciones, en fin, hay distintos, ahí es un tratamiento tailor-made, a detalle, para cada residuo hay un tratamiento, y eso dependerá de los tratamientos que ofrezcan los gestores autorizados. Eso se va a hacer a través de terceros. Gracias, Ciro. Gracias por todas las consultas. Tengo otra consulta. ¿Cómo van a ser tratados los lodos generados? Bueno, se generan varios tipos de lodos. El primer lodo es el que proviene de la planta de tratamiento de agua. Como yo les dije, el agua de proceso no se utiliza tal como se toma al río, se le hace un proceso de limpieza. No es potabilización, pero es un proceso de limpieza. Y ahí se generan lodos. Esos lodos están formados fundamentalmente por tierra, barro, material orgánico y algunos materiales inorgánicos. Y esos van yo les dije que había dos rellenos sanitarios, dos rellenos industriales, uno orgánico y uno inorgánico, y este va a uno de los rellenos. Los otros lodos se generan en la planta de tratamiento de efluentes, tanto en la etapa primaria como secundaria como la terciaria. Los lodos de la planta primaria y los lodos del tratamiento terciario, también, igual que los lodos de tratamiento de agua, van a los vertederos, y los lodos del tratamiento secundario, que es biomasa, se secan y se utilizan como combustible en la caldera de biomasa. Y lodos básicamente son esos. Después hay otros residuos que no son lodos estrictamente, pero que también los voy a mencionar, y que es
lo que proviene del circuito de recuperación de químicos. Yo les dije que Ciro, creo que te perdimos. ¿Ustedes le perdieron a Ciro o le escuchan? No. Hola. ¿Podrías repetir lo último que estabas mencionando porque te perdimos? Yo te perdí, Latifi. ¿Ahora me escuchás? ¿A partir de cuándo? De lo último que dijiste, que si bien no son lodos, pero son residuos, y estabas explicando y se coló. Perfecto. Son los residuos que provienen de la recuperación de productos químicos. Como yo les dije, los productos químicos se recuperan obteniéndolos como un fundido de la caldera de recuperación. Ese fundido se disuelve en agua, pero la solubilidad no es 100%, hay productos que no son solubles, y en el resto del proceso de calcinación, demás, también empieza a haber productos que no pueden ser reincorporados al proceso, y eso que es como una especie de barro también, va al relleno de residuos inorgánicos que yo ya les comenté, al relleno industrial. Parte de esos residuos son los que se utilizan en la planta de producción de corrector de acidez del suelo, porque no son residuos tóxicos, son sales inorgánicas, básicamente sales de calcio. Se fabrica se limpian y se fabrican productos de calcio que son utilizados como correctores de la calidad de los suelos en las plantaciones, o tienen potencial de uso en eso. En general no se le llama lodos, pero como dentro del proceso no se le llama lodos, pero tienen un aspecto como si fuera un barro, un lodo, por lo tanto lo incluyo en la respuesta también. Gracias, Ciro. Muchas gracias a todos por sus comentarios. Hay una consulta de Warner de Brasil, dice, acerca de los turbogeneradores, ¿la planta de celulosa de Paracel será autosuficiente? Sí, la energía térmica generada por las calderas equivale, o va a ser capaz de generar en las turbinas unos 220 megawatts, pero el consumo de la planta es de aproximadamente 120, por lo tanto 100 megawatts van a quedar, es un excedente, que quedan disponibles para ser incorporados en la red eléctrica nacional. Ya se están en conversaciones con ANDE por ese tema. Perfecto, gracias, Ciro. Ya no veo ninguna consulta. ¿Alguien más tiene otras preguntas? Buenas noches a todos. ¿Me escuchan? Bueno, te escuchamos. Sí, soy Rafael, soy ingeniero forestal y vivo y trabajo acá en el departamento de San Pedro. Tengo dos preguntas. Me gustaría saber primero si el proyecto prevé viveros para producción propia y toda la parte de plantaciones, y también si el proyecto prevé algún desarrollo de terceros de compra dentro de Paraguay, de departamentos vecinos, por ejemplo, de la compra de madera. La respuesta a ambas preguntas es sí. El Paracel va a tener su propio vivero, pero también va a comprar plantines de otros viveros existentes en Paraguay. Es decir, que el suministro de plantines va a ser mixto. Una parte de los propios viveros de Paracel y otra parte de los viveros con que Paracel haga contrato. Y con respecto a la madera, también la respuesta es sí. Si bien Paracel va a tener su producción propia, se estima que alrededor del 20% de la madera pueda provenir de convenios, contratos, acuerdos que Paracel haga con productores locales. Muchas gracias. Hola, yo tengo solo una última pregunta acerca de las plantaciones que ustedes ya tienen. ¿Puede comentar cuántas hectáreas que efectivamente Paracel ya plantó? Paracel está comenzando a plantar, comenzó hace algunos meses con unas pocas hectáreas, es decir, la
el comienzo es más bien simbólico. Sí. Pensando en las 130.000 hectáreas que hay para plantar, lo que se plantó es absolutamente simbólico. Pero está empezando, está comenzando en estos momentos. Se está trabajando en eso. Sí. ¿Y ustedes piensan que es posible competir con otros productores de la región por el costo de producción, mismo empezando con compra 100% de madera de terceros? Bueno, esa respuesta no la puedo dar porque no estoy al tanto de los costos. Eso descarto que sí, porque si no, no estaría planteado. Todo el proyecto se basa en el estudio de factibilidad que se está terminando en este momento, que es la profundización del estudio de prefactibilidad, cuyos resultados fueron positivos. En base a eso fue que se desarrolló todo el proyecto. Por lo tanto, descarto que sí, pero no tengo precisión para darle números con respecto a esa pregunta que usted me hace. Ok, muchas gracias. Gracias, Marina. Quizás si alguien del equipo forestal nos acompaña, nos puede comentar cuál es la meta año. Entonces así respondemos mejor a Marina. Mientras hago la siguiente consulta, Ciro, y es los equipos de la planta de efluente, ¿de qué origen serán? Bueno, todavía no lo sabemos, eso se está en el proceso de pedido de cotización, se está hablando con los proveedores, eso lo está haciendo el equipo de ingeniería, no solo de la planta de tratamiento de efluentes, sino de todos los equipos de la planta. No tengo muy claro el grado, capaz que hay alguno que ya está definido, pero estamos en el medio del proceso. Se hizo hace poco un evento de 2 días con proveedores de equipos, básicamente extranjeros, para informarlos de cómo son las condiciones de establecimiento de negocios en Paraguay, de importaciones, etc. Por lo tanto, el proceso ese no está culminado. Así que no lo sé. Y en particular en la planta de efluentes, creo que no me equivoco si digo que no está definido todavía. Gracias, Ciro. Sumando un poco en lo que mencionó Ciro, ese encuentro, del encuentro participaron más de 220 proveedores de 15 países, así que estamos haciendo un análisis detallado de cada uno de esos proveedores. Bueno, muchísimas gracias a todos por su tiempo, por este momento de conversación. Para nosotros es realmente importante poder compartir con ustedes cada una de las etapas del proyecto y también poder responder a sus consultas. Esperamos que esta no sea la última oportunidad de conversación. Realmente queremos seguir propiciando espacios de conversación y de intercambio. Si no hay ninguna consulta más, me gustaría, en honor al tiempo de cada uno de ustedes, cerrar este encuentro, agradeciéndoles una vez más por habernos dedicado el tiempo, por estar interesados en escuchar un poco más acerca de Paracel. Todo el equipo de Paracel está confiado en que va a ser un proyecto que va a generar un cambio en el país, que va a haber un antes y un después de la implementación y de la implantación del proyecto en Paracel. Así que necesitamos del apoyo de cada uno de ustedes para generar los impactos positivos que realmente deseamos generar con este proyecto. Muchísimas gracias y espero que nos encontremos en un próximo encuentro. Que tengan una linda noche.